Muy buenos días. Esta es su Academia Virtual de Teología, Palabra de Luz. Hoy retomamos el tema de los reptilianos, la historia. La palabra de Dios dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en aquellos días, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y engendraron hijos. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que el designio del pensamiento de ellos y de su corazón era continuamente solo para el mal. Y se arrepintió Dios de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esto está en Génesis 6, del 1 al 7. Aquí tenemos varias cosas que quiero brevemente especificar para que entremos en contexto. Y la primera es que dice que los hombres se multiplicaron y obviamente al multiplicarse tuvieron hijos y tuvieron hijas, pero que las hijas que tuvieron, o sea, humanas, eran muy hermosas. Que los hijos de Dios vieron que las hijas, que las mujeres terrestres eran hermosas. Aquí los hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos. En esa época, como está escrito en el libro de Job, al mismo Satanás se le llamaba también hijo de Dios, porque todos nacieron de Dios. Dios es el Padre de los espíritus. En aquella época los hijos de Dios eran ellos. Lo que se refiere aquí en Génesis 6 a los hijos de Dios eran los ángeles caídos, los que San Miguel Arcángel con su ejército expulsó de los cielos y lanzó aquí a la tierra, y que estaban aquí antes de la creación del ser humano. Cuando el ser humano es creado, ellos ya estaban aquí. Eso ya lo vimos en la entrega número 1 de esta historia de los reptilianos. El hecho es que ellos les engendraron hijos, dice aquí. Estos demonios, estos ángeles caídos, se acostaron, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres terrestres y les engendraron hijos, dice acá. O sea, hubo una mezcla de la simiente reptiliana con la simiente humana. Y de allí salen gigantes, los gigantes de esa época. Y los gigantes que la gente cree que son mitos en el sentido de que son inventados. No, eran reales y aquí está el testimonio que lo comprueba. Y también vemos que a consecuencia de esa mezcla de estos seres con los humanos, la maldad y la violencia se incrementó sobre el planeta Tierra. Se incrementó la maldad, se incrementó la violencia, y por eso decide Dios eliminar tanto a los hombres como a las bestias. Dice que raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y después dice, y traeré también a los hombres y hasta las bestias. Y después aclara, y hasta el reptil. Dice, pues me arrepiento de haberlos creado, de haberlos hecho. Todo de la creación de Dios. Pero dice, no halló gracia ante los ojos de Dios. Bueno, entonces, ya en ese contexto, continuamos.
Muy buenos días, Padre amor, Padre amoroso, Padre amado. Te damos gracias por seguir revelando la verdad de tu palabra sobre la historia de la batalla que comenzó en el cielo, pero que se extendió hasta este planeta Tierra y que empezó en la aurora de los siglos, pero que se extiende hasta el día de hoy. Precisamente de aquí en adelante, procuraremos ser lo más breve posible en las entregas en aras de llegar lo más pronto que podamos a la actualidad, que es lo que nos interesa. La entrega anterior, la número 4, hablamos sobre los Nefilim, precisamente, de Apocalipsis 6, que acabamos de leer, los gigantes que nacieron de la mezcla del trigo y la cizaña, siendo el trigo los seres humanos y la cizaña estos seres reptilianos. Y cómo el Señor determinó destruir la tierra por medio de un diluvio, el diluvio universal que llaman, diluvio global, para acabar con la mezcla genética humano-reptiliana que había llenado la tierra entonces, ya que por esta razón es que se había multiplicado la maldad y la violencia sobre el planeta. Esta es la entrega número 5 y en ella veremos cómo los reptilianos se expandieron por toda la tierra después del diluvio. Increíblemente, algunos preguntarán cómo es posible que sobrevivieran los reptilianos al diluvio si todo fue destruido. Pregunta muy buena. Y yo les he enseñado lo que mi Señor nos enseñó, examinarlo todo, retener lo bueno, de manera que es bueno que hagamos este tipo de preguntas. Hay 3 teorías al respecto, todas válidas y posibles. Una, o la primera, es que una o más de las nueras de Noé tendría la mezcla reptiliana. Recordemos que en esa época todos estaban mezclados. Génesis 6. La segunda teoría, válida también, que es que Satanás y sus ángeles caídos, los cuales pertenecen a la jerarquía satánica de los principados, son espíritus. Por lo tanto, no murieron físicamente, ya que el espíritu no muere, es eterno. Como espíritus, pudieron nuevamente poseer cuerpos humanos al momento del nacimiento. Y la tercera teoría, que es la que a mí más me parece posible, es que la simiente que Noé maldijo, recordemos que esa fue una simiente maldita. Noé maldijo a su hijo Cam, y de Cam nacen los canaanitas, que es donde en la tierra de Canaán estaban los gigantes en la época de Josué y de Moisés, etcétera. Ellos se multiplicarían ahí los hijos del diablo. Recordemos que fue un bisnieto de Noé, precisamente, un bisnieto de Noé que se llama Nimrod, quien se opuso a Dios y fundó a Babilonia y empezó allí a construir la Torre de Babel. Luego, como vemos, las 3 teorías son válidas. Las nueras de Noé podrían tener mezcla reptiliana, todos estaban mezclados en esa época. Satanás y sus ángeles caídos son espíritus y como espíritus pudieron nuevamente poseer cuerpos humanos. Y la simiente que maldijo Noé, que es la de Can, fundador de Canaán. Dice, y los hijos de Noé, dice la palabra, que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam, dice la Biblia, es el padre de Canaán. Génesis 9:18. También dice, y despertó Noé de su embriaguez. Y supo que lo que le había hecho su hijo más joven.
y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Génesis 9, 24, 25. El hecho es que la palabra de Dios dice que después de los 40 días y 40 noches del diluvio, el arca de Noé ancló sobre la cima de los montes Ararat. Dice así la palabra, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Génesis 8:4. Los montes de Ararat se encuentran geográficamente en Turquía, la frontera de Turquía con Rusia. Llama la atención a este respecto que es aquí, en Turquía, donde el Señor Jesús dice que está el trono de Satanás, en Pérgamo. Dice así, Apocalipsis 2, 12, 13. El mensaje a Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días, en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, aquí el mismo Señor Jesucristo sitúa el trono de Satanás en el área de Pérgamo, que está en Turquía, y que concuerda, vuelvo y repito, con el área geográfica donde ancla el arca de Noé. Correcto. De allí, de la frontera turco-rusa, la generación serpentina o raza de víboras, como mejor lo define el Señor Jesucristo, se expandió por todo el planeta Tierra. Vamos a ver cómo. Se expandió, por toda Europa occidental y oriental. La expansión occidental, que en el mapa la vemos en la izquierda, lado izquierda, abarcó todo lo que es la tierra de los ángeles. Atención. A Angleterra, tierra de los ángeles, ángeles caídos, mejor conocida como Inglaterra. Y salen los druidas, los celtas, el Halloween y todas estas cosas. Todo lo que en esa región tiene la palabra o la parte gal o galés o Wales, Gales, Portugal, Galicia, España, Francia, que le llamaban la Galia, Italia. Es decir, todo eso es cogido, es conquistado, invadido por todos estos demonios. Y obviamente todo lo que es el lado de Grecia, donde también ellos iban imponiendo la idolatría, el politeísmo también, para negar a Dios precisamente. Los druidas eran brujos, sacerdotes de Satán, por medio de la religión celta. En Gran Bretaña, Irlanda, el norte de España, la Galia, Francia y norte de Italia, como dije, y otras partes de Europa occidental, practicaban la magia, la hipnosis, la astrología, la adivinación, entre otras artes satánicas. Entonces, todo por donde ellos van, veremos cómo es lo mismo que imponen, donde van eh, invadiendo o llenando la tierra, expandiéndose por el planeta desde el monte Ararat, donde ancla el arca de Noé. Y allí se expanden por todo el planeta Tierra, empezando por toda Europa, como acabamos de ver. Dagda es el nombre del dios demonio, druida, y dios de los druidas, el dios supremo del panteón irlandés, después idolatrado como Dagan o Dagón.
En la entrega número 8 hablaremos más sobre este demonio, que es el mismo dragón. Atravesando el Mediterráneo por el sur, por el sur, la simiente maldita del sur de Europa se expande hacia África del Norte. Voy a mostrarles un mapa acá donde está la parte que les comento. Quiero que lo vean bien, de Turquía, donde está el monte Ararat. Allá lo pueden ver hacia arriba. Está Turquía y está Rusia. Ahí donde dice monte Ararat arriba, dice también Rusia, que lo alcanzan a ver muy bien. Allí es donde ancla eh, el arca de Noé. Pero de allí se extiende, como estamos viendo, a toda Europa. Y de Europa pasa a África por el lado del sur del Mediterráneo, ¿sí? Y vemos aquí nuevamente parte de lo que es el monte Ararat. Allá arriba dice Rusia, correcto. Bueno, y de allí se expande entonces por Europa y también por el norte de África. Y en el en África del Norte se desarrolla principalmente en Egipto y por el Oriente Medio se sigue extendiendo, se ramifica por Libia y la parte occidental de Israel, todo lo que es el Líbano, la actual franja de Gaza, hasta expandirse hacia el oriente y volver a su lugar de origen. El lugar de origen de ellos en la tierra es el Golfo Pérsico, especialmente en Ur de Caldea, dando origen así a la religión sumeria en esa época. Y un dato muy importante, se instala también obviamente en lo que es hoy Israel, es decir, en el origen o génesis de la creación original, para pervertir desde el mismo Israel a la humanidad. En los tiempos de Cristo, ellos ya eran la potencia allí, como lo veremos en la entrega número 9, la penúltima entrega. Bueno, en, en el monte Ararat también está la frontera con Rusia, la expansión oriental en el mapa está en su mano derecha, por medio de la frontera rusa se expande a Asia, al continente asiático, por el Tíbet, China, India y todo el lejano oriente, en general Japón, Corea, Indonesia, todos los cuales son países que adoran al dragón, a Dagán, a Satanás. Apocalipsis 12:9 lo define así. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, dragón y serpiente, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Tenemos que, les voy a mostrar aquí en el mapa cómo aquí está Rusia. Rusia está en rojo y cómo está China allí en amarillo y cómo es esa, la parte de Rusia también corresponde a Asia. Entonces vemos allí cómo desde la misma Rusia, desde los montes Ararat, se expande hacia el lado oriental y también se expande por todo Oriente, con las mismas prácticas, con las mismas enseñanzas esotéricas, demoníacas. Eh, de hecho, estos países asiáticos no niegan.
Ellos no niegan que su creador es el dragón. Y así lo celebran en los cultos nacionales, con procesiones, con danzas, con imágenes de este reptil. La palabra dragón proviene del latín draco, del cual provienen los draconianos o Dráculas, etcétera, y del griego dracon, que significa serpiente, o sea, que es un dragón serpiente, una serpiente dragón. Los chinos abiertamente se consideran hijos del dragón, así se llaman. El engaño allá consiste en decir que son benévolos, con hacerle creer a las personas que son benévolos cuando es todo lo contrario. Son los que esclavizan y destruyen a quienes están bajo sus garras. Los dragones japoneses provienen de los dragones chinos, pero en realidad las leyendas sobre los dragones se conocen no solo en Asia, sino en toda Europa, como lo vimos entre los alemanes, los celtas, etcétera, y también, como lo vamos a ver, entre los indígenas de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, o sea, en todo el mundo, como ya hemos visto. Desde allí, desde que cuando el arca encalla en la cima de los montes Ararat, se riegan por todo el continente europeo, por todo el continente africano y por todo el continente asiático y por todo el continente americano. Es increíble cómo desde ese punto abarcaron todo el planeta Tierra literalmente. En el hinduismo, hablando de Asia, cuando ellos se van a Asia, como acabamos de ver desde Rusia mismo, pasan a Asia, en el hinduismo, en India, por ejemplo, Shesha es la serpiente masculina, se llama. Y le llaman el rey de todas las serpientes, el rey de los nagas, las serpientes. Unos dicen que uno de los seres primigenios de la creación, o sea, de los primeros seres de la creación, según el hinduismo. Y de acuerdo con el Bhagavad Purana, Shesha es un avatar de Dios. Hágame el favor. Lo tiene como un avatar de Dios. Y en el hinduismo, el dios Vishnu, Dios entre comillas, descansa sobre la blanca serpiente de muchas cabezas que se llama Ananta Shesha. A Patanjali, siglo II antes de Cristo, autor de los Yoga Sutras, por eso que ni los yogas ni los sutras son buenos, se le considera una encarnación de Shesha, o sea, una encarnación de esta serpiente, al creador de los yogas, del Yoga Sutra. Y se le representa, ojo, con mitad superior del cuerpo en forma humana y la otra mitad, de la mitad para abajo, como forma de serpiente. En otra entrega veremos cómo así también se representa el demonio Dagán o Dagón en distintas culturas. Acá tenemos al hombre caimán, por ejemplo, en la cultura colombiana. Le llaman jocosamente el hombre caimán y creen que es algo pues inventado eso y resulta que todo eso proviene de la representación de este demonio. En la Bhagavad Gita, el dios, entre comillas, Krishna, le dice a su amigo, el militar Arjuna, entre las serpientes yo soy Vasuki, o sea, el mismo Krishna se reconoce como una serpiente, dice Vasuki. Y entre los nagas, dice el mismo Krishna, o sea, los nagas son los dragones serpientes, dice yo soy Ananta. O sea, se reconoce nuevamente él mismo como un dragón serpiente. Estamos hablando de la India. Al continente americano, para ya pasar acá a América, la simiente maldita o raza serpentina se introduce por el norte de América. Y de Rusia pasa a Alaska y por Alaska y por Canadá se introduce a América. Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Voy a mostrar en el mapa
esta realidad geográfica para que ustedes se den cuenta cómo ha sido posible esto. Está entonces, como vemos, Rusia totalmente pegado a América por medio de Alaska, Canadá y toda América del Norte y América del Sur. Entonces vemos, curiosamente y coincidencialmente, entre comillas, que hay otro mapa que también me gusta porque también ve claramente la conexión, digámoslo así, rusa, gráficamente hablando, con América. Entonces es muy claro. Al continente americano, en el continente americano, por ejemplo, están los Ipai Ipai, en Norteamérica. Fueron unos indígenas pobladores del suroeste de Estados Unidos, es decir, lo que hoy se llama California. Ellos adoraban a Maiha-Awi, o la serpiente del agua, se llama. También la llamaba serpiente de la sabiduría, porque les enseñaba todas estas cosas, de los babilónicos y de todas las culturas que estamos hablando. Es la misma enseñanza. Maiha-Awi, o serpiente del agua, era una deidad reptil que vivía en el mar y otorgó conocimiento a los antiguos pobladores de la Baja California. Ya sabemos en qué consiste ese conocimiento, ya lo expresamos. Es el mismo en todos lados, todo lo que llaman hoy en día la nueva era. Del norte de América siguen descendiendo hacia el sur, por supuesto, por Centroamérica. En México, entonces tenemos el muy conocido demonio de los aztecas que ellos adoraban, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl significa serpiente de plumas. Quetzal significa pluma y Coatl serpiente. Y también se conoce como la serpiente emplumada. Era el dios de ellos, a veces considerada la principal divinidad mexicana. Hablando de Centroamérica, también es conocida la civilización maya. La civilización maya incluía no solamente a México, sino también a Guatemala, Honduras y parte de la zona de Belice. Las mayas son conocidos también precisamente por su conocimiento de astrología y también por los sacrificios a niños, cuya sangre bebían y ofrecían a su dios en las pirámides antes de arrojarlos al fuego como ofrenda quemada. Esta práctica la vemos en todos lados por donde ellos van. Eran además obviamente politeístas, todos los indígenas. Esta es una de las cosas que los satánicos imponen por donde van, en India, aquí en América con los indígenas y en todos lados. Por donde van, pues es la mejor manera que tienen de desviar a la gente de la realidad que existe un solo Dios, el cual ellos no aceptan. En la mitología maya, Tepeo y Kukulcán, que es el mismo Quetzalcóatl, son referidos como los creadores, hagamos el favor, los creadores. O sea, el diablo es el que los crea a ellos, la generación reptiliana. Y que eso tuvieron una reunión Quetzalcóatl con Tepeo en la cual decidieron que para preservar su herencia, ojo, para preservar su herencia, debían crear una raza de seres que pudieran adorarlos. Estos son los satánicos, los demoníacos, los reptilianos que viven entre nosotros hoy y que, por supuesto, están mezclados. Si estaban mezclados desde Génesis, imagínense ahora, hoy en día, a los que el mismo Jesucristo llama la mezcla del trigo con la cizaña. Y cada cual poseía un dios individual entre los indígenas, igual que en la India. Y un dios que además cada hogar también tenía su dios, su demonio. Y así lo impusieron en Japón y todos lados, no solamente entre los mayas. Esto nos permite confirmar que era una misma raza o generación en todos los continentes, como lo hemos probado ahora
geográficamente y por las culturas que generaron ellos, creencias y las prácticas malignas. Es la raza de víboras, raza de serpientes, de reptiles. De hecho, la palabra maya proviene del sánscrito, maya, que en el hinduismo significa ilusión. Maya es una ilusión, lo cual dice todo. Lo dice todo porque la raza serpentina hacía entrar en una ilusión a sus víctimas, ilusión que les hacía creer que vivían una realidad, cuando en verdad era una sugerencia hipnótica de sus líderes sacerdotales demoníacos que los mantenían con lo que aún hoy se denomina el velo de Maya. Este es el velo que impide que el ser humano pueda ver la realidad de las cosas, las anteojeras que conspiran contra la iluminación. Muchos en la actualidad continúan cubiertos con este velo o por este velo y por eso no pueden discernir la realidad de lo que acontece alrededor de ellos ni en el mundo. Esta serie sobre los reptilianos tiene como propósito quitarte este velo para que, como dice nuestro Maestro Señor Jesucristo, puedas ver, porque Él vino a dar vista a los ciegos. Y a este velo se refiere la palabra de Dios en estos términos. Cuando se conviertan a Cristo, el velo les será quitado. Segunda de Corintios 3:16. Miren bien que dicen que cuando se conviertan, si no se convierten, van a tener el velo. Y no que se conviertan a ninguna de estas creencias que acabo de nombrar, sino a Cristo únicamente. Cuando se convierten a Cristo, es que el velo les es quitado. Ahí, como dice el Señor Jesucristo, la verdad los hace libres. Siguiendo descendiendo geográficamente, vemos que en el sur de Sudamérica, valga la redundancia, frente a las costas del sur de Chile, la mitología chilota está formada por creencias de los habitantes de Chiloé y que, entre otras cosas, creencias que continúan hoy en día, es decir, no son mitología olvidada, no son cuentos. Y en esta creencia de Chile, de la mitología chilota, adivinen a quién tienen como, cómo se representa la principal bestia que adora. Mire, es un dragón con alas, con cola de serpiente y hasta con cachos. Se llama el Colo Colo. Esto lo estoy haciendo para demostrarles a ustedes que por donde van es lo mismo que instauran. También en Chile tienen la creencia del basilisco. Basilisco chilote le llaman. Miren, también cuerpo de dragón con crestas, cola de serpiente, alas de dragón y cabeza de gallo. El basilisco, este basilisco es una figura muy interesante porque proviene precisamente de Grecia. Imagínense, y volvemos a lo mismo, a la asociación de otros lugares de la tierra. El basilisco proviene de Grecia, de la mitología griega y del Colo Colo chileno en América. El basilisco de la mitología griega era una serpiente gigante cargada de veneno mortal y que podía matar con la simple mirada. Se le consideraba el rey de las serpientes, el mismo nombre que vimos allá en el hinduismo que dan a Krishna y otros
dioses de ellos. El rey de las serpientes. Acá también en Grecia es lo mismo, el basilisco. Es la serpiente gigante, rey de las serpientes. Y posteriormente se le representa de otras maneras, pero siempre con características reptilianas. Las culturas antiguas dejaron claras muestras de la creencia en la existencia del basilisco. Los egipcios, por ejemplo, creían que el basilisco, que esta figura que les acabo de mostrar, dragón con alas, el dragón gigante o serpiente, el rey de las serpientes, los egipcios creían que los egipcios están en el norte de África, que el basilisco nacía de los huevos de ibis. Saben que los reptilianos nacen por medio de huevos, nacían por medio de los huevos de ibis. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el Salmo 91, versículo 13, Dios dice que Dios nos dio poder de hollar al áspid. El áspid es traducido en algunas versiones como basilisco. En cualquiera de los dos casos se refiere a un reptil o serpiente venenosa, sea basilisco o sea áspid, es lo mismo, una serpiente venenosa o reptil. Y el origen de la palabra basilisco viene del latín, basilisco, y del griego, rey. Ahora adivinen de dónde proviene la palabra basílica, famosa porque está en el Vaticano, allá en Roma, la Basílica de San Pedro. Basílica y basilisco, o más bien basílica, proviene del mismo origen, exactamente del mismo origen, queriendo decir aquí que la casa o habitación del rey de las serpientes, es allí. El rey de las serpientes era como le llamaban al basilisco en Grecia, en India, en el norte, centro y Suramérica, en todos lados. Allá está, Roma. Bueno, y también tenemos en la mitología guaraní del pueblo indígena de Paraguay y Argentina, Brasil, Bolivia, una otra de las creencias que fueron imponiendo estos seres, que fue la Ibitenonde, o la primera tierra, donde se crea el mar, el día y la noche, según esta mitología guaraní. Y el primer animal que se crea es la serpiente, dicen ellos. Y también le llaman a la serpiente Mamboy, un nombre que nos remite a Mamba, que es la serpiente más venenosa de África. Entre los arhuacos, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, Caribe, según la mitología de ellos, en un tiempo muy lejano todos los seres vivían en la oscuridad, esperando la luz. Y en ese tiempo todos los seres del universo compartían, sin ninguna diferencia de aspecto ni de clase. Todos estábamos en un estado de vida en el cual no existen los cuerpos. Allí dicen los mamos, la iguana, que es el mismo basilisco, era una sabia que daba muchos consejos, porque se proyectó en todas estas culturas, en la India, en la China, en el Japón, por donde fue, en la Europa de los druidas y de los celtas y de todos ellos aquí en América, etcétera, en todos los continentes se proyectó como que transmitía conocimiento, pero es un conocimiento totalmente satánico, repito, que es el de la nueva era hoy en día, que es de astrología, de adivinación, de sacrificios, como lo veíamos en Centroamérica, entre los mayas, los aztecas, como lo veíamos en Egipto, como lo veíamos en todos lados. Es lo mismo conocimiento satánico. Entre los huitotos, ya para casi terminar, está en la selva amazónica entre Colombia y Perú, está la historia de la gran serpiente. Es un relato donde ellos dicen que Buneisin, a quien ellos llaman el padre, se convierte en una serpiente que crece y crece sin medida. Y dice que su hermano Deihomen interviene para que Buneisin no destruya a las tribus vecinas. Entonces, así vemos que la raza de víboras se extiende literalmente por todo el planeta Tierra. Las cosmogonías indígenas de todo el planeta, o sea, los nativos,
de todo el planeta son anticristos, pues así fueron enseñados por quien penetró en ellas para pervertirlas, conduciéndolas a adorar al sol, a la luna, a las estrellas, es decir, a lo creado y no al creador. Y si tuviesen un creador o padre, como lo hemos visto, se refieren a este como una serpiente o un dragón o ambas cosas. Todas las culturas nativas, indígenas de todos estos continentes son serpentinas, es decir, adoradoras de la serpiente, Satanás, o del dragón, Satanás, o del fuego, Lucifer, a los cuales le enseñaron las mismas doctrinas y conocimientos de lo que hoy es la nueva era, es decir, astrología, adoración de la naturaleza, idolatría, brujería, hechicería, distintos métodos de adivinación y toda clase de lo que conocemos como ocultismo, sea todo lo relacionado con las tinieblas. Y algo muy importante que identifica a todas estas culturas también es el sacrificio de niños, a quien la Biblia llama Moloch, que no es otro que el mismo Satanás. Este reptil, cabeza de la rebelión reptiliana, se conoce con varios nombres: Diablo, Satanás, Lucifer, Moloch, Dagón y con muchos otros nombres de acuerdo a la región geográfica y a la cultura donde se fue extendiendo. Sus artes, entre comillas, maléficas, también se conocen con distintos nombres: macumba, vudú, santería, etcétera, de acuerdo a la geografía de donde provienen, pero todas tienen el mismo origen: los ángeles caídos o demonios que fueron quienes les enseñaron todas estas cosas a los aborígenes. Génesis 11:1. La Biblia da testimonio que se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Y también dice que emigraron al oriente, su lugar de origen en el planeta Tierra, es decir, la región del Golfo Pérsico, a la región de Sinar, el sur de Mesopotamia, entre los dos ríos Tigre y Éufrates. Y se originó Babilonia, la cual los científicos llaman Sumer o Sumeria, de donde provienen los sumerios o babilónicos, los cuales son todos descendientes del reptil llamado Satanás, con su cultura totalmente de la nueva era. Génesis 11:8 dice que el Señor los dispersó por toda la tierra. La Biblia es literal, toda la tierra, como acabamos de ver. Se multiplicaron tanto y eran tan soberbios que decidieron construir una torre que llegara al cielo, mejor conocida como la Torre de Babel o Torre de Babilonia. El líder indiscutible de ellos fue Nimrod, bisnieto de Noé, y quien se oponía a Dios. Sin lugar a dudas eran diestros en la construcción. Por eso hoy hay pirámides en todos los continentes. Las de Centroamérica, donde los mayas sacrificaban a los niños y ejercían la astrología, son iguales a las de China en Asia, o a las de Perú en Sudamérica, o a las de Egipto en África. Son la misma construcción, son las mismas pirámides. Es un engaño del diablo mentiroso afirmar que la Biblia fue copiada de los sumerios en su fábula sobre los Anunnakis, ya que la cultura sumeria es postdiluviana, siendo después del diluvio, entonces no puede ser la que originó el relato de la creación. Como son mentirosos, igual que su padre Satanás, las tablas sumerias dicen que el ser humano desciende de los Anunnaki, que significa aquellos que vinieron del cielo, que son ellos mismos, haciendo referencia a los nefilim bíblicos, es decir, a los ángeles caídos, intentando así adueñarse de la paternidad del ser humano. En su ignorancia, los que son engañados creen que estas tablas son más antiguas que la creación del Génesis bíblico, el capítulo 1. Pero como vemos, esta población se nombra en la Biblia Génesis 11, miles de años después de Adán y Eva, y después de la expansión postdiluviana que hoy estudiamos. Hablando de esta expansión demoníaca, en la próxima entrega nos concentraremos en una región muy específica del norte de África, específicamente
Egipto. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén y amén.